Si para los adultos el confinamiento y la sana distancia nos ha sido difícil, ¿se imaginan cómo ha sido para las niñas, niños y adolescentes? La pandemia de coronavirus llegó y se quedó para trastocar la vida de millones, pero para los más pequeños ha significado tener que explicarse el mundo a partir del encierro, el aislamiento, las clases en línea y todas aquellas medidas que el COVID-19 nos obligó a tomar. De un día para otro, madres y padres se encontraron ante un panorama de desempleo, hijos en casa y más responsabilidades en su día a día, mientras que niños y adolescentes debían afrontar situaciones como la prohibición de los abrazos, la pérdida de un ser querido o el maltrato en el hogar. ¿Cómo ayudar tanto a adultos como a niños en estos tiempos difíciles? Esta fue la pregunta que la periodista Alejandra Krail se propuso a responder, y así fue como nació Resiliencia para Pandemials, un libro que, en palabras de la autora, busca trazar rutas de apoyo para nuestras niñas, niños y adolescentes en contextos adversos. En esta búsqueda, la periodista se dio a la tarea de recoger las voces de expertos en infancia y así crear una guía para padres y cuidadores. Resiliencia para Pandemials surge porque, yo venía ya de varios años trabajando temas de infancia a través de mi labor periodística y recién había publicado unos meses antes una investigación que se llama Matar a un hijo sobre maltrato infantil. Entonces, esta investigación me permitió a mí ver como con mucha claridad justamente pues toda la histórica desatención que tenía la infancia, desde políticas públicas hasta el abandono de la misma sociedad. Y también detectar estos factores de riesgo que hay dentro de los hogares que pueden hacer propensos a los papás o a los cuidadores a maltratar a un pequeño o una pequeña. Y uno de los factores de riesgo era precisamente situaciones como las que estamos viviendo en pandemia, ¿no? Problemas económicos, desempleo, temas de hacinamiento. Pandemials, así es como los especialistas han comenzado a llamar a una nueva generación de infantes que ha nacido y crecido en pandemia, para quienes la nueva normalidad es la única normalidad que conocen. Niños y adultos seguimos enfrentando una emergencia mundial, pero en el caso de los más jóvenes, con muchas menos herramientas emocionales para poder lidiar con el estrés, la depresión o la soledad. Por ello, nos dice Alejandra, es importante que empecemos a criar hijos resilientes. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos de salir fortalecidos de momentos de crisis, pero ¿cómo lograr resiliencia en los más jóvenes cuando los adultos no parecemos interesados en entenderlos o escucharlos? La resiliencia es básicamente aprovechar, sacarle jugo a esos momentos difíciles que se nos van presentando, ¿no? Darle la vuelta un poquillo y más bien salir fortalecidos de esos momentos. Entonces, para lograr hacerlo, precisamente tenemos que tener herramientas que velen por nuestra salud física, emocional y psicológica, ¿no? Que nos enseñen a manejar nuestras emociones, que nos enseñen también a responder, a usar nuestra voz. Las niñas, los niños y adolescentes han sido los más olvidados durante esta pandemia, y prueba de ello es que mientras bares y discotecas ya abrían al público, las escuelas seguían cerradas. Una vez más, las infancias quedaron en un segundo término, no solo en políticas públicas y decisiones gubernamentales, también en temas de derechos humanos y de salud mental. De acuerdo con los expertos consultados en este libro, la pandemia también empeoró la situación de vulnerabilidad de los menores, la desnutrición, la pobreza, la orfandad, el rezago educativo, pero especialmente la violencia en casa. La convivencia obligada, los altos niveles de estrés y depresión y problemas de salud mental surgieron como consecuencias indirectas de esta pandemia. Se trata del lado oscuro del quédate en casa. Y es muy complicado para un adulto reconocer a las y los niños como lo que son, ciudadanos con derechos, con voz, con capacidad de participación, con ideas útiles para sus vidas, por supuesto, y también para pues, su entorno, su contexto. Esta visión es muy peligrosa porque entonces pues, los pone en la cadena, en el máximo nivel de vulnerabilidad, ¿sabes? Porque es este sentido de pertenencia que se cree que tienen con la familia, o sea, de propiedad, es la palabra correcta, ¿no? Este sentido de propiedad que tienen con sus familias, con sus progenitores, los hace propensos a ser víctimas de violencia, ¿no? Porque no se les alcanza a reconocer como personas con derechos, ¿no? El peligro está en casa, ¿no?
y hay que entenderlo, y es muy complicado porque cómo te reconoces a ti mismo como papá o mamá o cuidador como un factor de riesgo para ese pequeño, ¿no? El libro también explora otros temas tabú como la importancia de la educación sexual en los niños, el duelo y el suicidio infantil. Para la periodista, hablar de la salud mental con ellos es fundamental. Los más pequeños deben saber identificar qué es lo que sienten y poder expresar sus emociones, pero para lograrlo, los adultos primero debemos hablarles con franqueza de cuestiones que quizá nos parezcan incómodas, pero que son necesarias. La comunicación y la crianza positiva son la clave. El tema de la salud mental es que creemos, por ejemplo, que las y los niños no se dan cuenta de lo que viven, ¿no? No dicen, en la pérdida de algún ser querido. No, pues no hay que decirle nada porque, pues primero, ¿cómo le vamos a hablar de la muerte, ¿no? Y segundo, cuando sea grande ni se va a acordar, ¿no? Entonces, los especialistas recomiendan que seamos muy transparentes respecto a lo que se está viviendo para que ellos puedan crear explicaciones, tener un criterio con información sustentada y verídica, no que estén fantaseando y que puedan tener incluso pues pensamientos que puedan ponerles en riesgo, ¿no? Resiliencia para Pandemials, a la par que nos da herramientas para lograr una sociedad resiliente, datos duros y voces expertos, también nos invita a reflexionar que más allá de la pandemia, debemos empezar a reconocer a los niños como sujetos de derecho y con capacidad de decisión. Es una obligación compartida del Estado y de los adultos convertirlos en los ciudadanos del mañana. Por ello debemos construir mejores modelos de paternidad y reconocer que para cuidar de los otros, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Va dirigido principalmente a los cuidadores, pero en realidad va dirigido a todos los adultos, porque lo que queremos es que como sociedad empecemos un poquito a cambiarnos ese chip de la visión adultocéntrica que tenemos y empecemos también nosotros a cuidar a nuestras niñas y niños, porque no solamente es responsabilidad de los papás, ¿no? O de las familias que los tienen bajo su cuidado. Es responsabilidad de todos garantizar que tengan los derechos básicos y más, ¿no? Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal de Ruido en la Red. Hasta la próxima.